Si pasas por San Gil, amigo mío, por las bravas tierras de Santander. El municipio de San Gil tiene cosas interesantes que ofrecer, como por ejemplo informarnos que Simón Bolívar se encontró en este lugar mientras que luchaba por la libertad de toda América. Además, también informarnos acerca del cacique Guanentá, perteneciente a la región del Guanen. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just... Un parque representativo que tiene bastantes esculturas. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna... Y por supuesto, el Parque Gallineral. Que conduce hacia el camino del Parque El Gallineral. Wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can... Servicio de recorridos guiados por campesinos santanderianos. Eres mi flor de romero. Tu amor, yo vivo loco si no me besas, me muero. We can do nothing at all. So what? ¿Qué viajeros? Nos encontramos en el Parque Gallineral en la ciudad de San Gil. Ustedes, la entrada cuesta 6.000 pesos, para personas mayores 5.000, niños también 5.000. Este es un parque representativo de la ciudad de San Gil, o el municipio de San Gil. Yo digo que ciudad porque realmente es bastante grande y ya tiene mucho centro turístico y también es un lugar muy ideal para ir a varios pueblos de acá de Santander. Por lo tanto, recomendadísimo venir acá y venir lo más temprano posible porque esto realmente se llena y para que disfruten como tal todo esto. Hay servicio de guía, hay servicio también de baño, cafeterías, hay muchísimos servicios acá que ustedes lo van a disfrutar. Del amor. Tú estás saliendo en todos mis videos. Al final yo le voy a decir agradecimientos al actor. There's nothing wrong. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna...
El matrimonio feliz. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say. Guayacán. To me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake. El río Ponce. Habla. No, pues esta es una palma que es muy grande y en la montaña los cerdos se comen el corozo cuando es biche, cuando está maduro y cuando está retoñando. Da unos cueros muy grandes que parecen los cueros de un animal que los utiliza uno en el campo para rodar por los potreros de un lado a otro, porque son unos cueros muy lisos. Les llaman por allá chuapas, pero son palmas que pueden crecer 50 metros hacia arriba, totalmente parejas. Tiene muchos usos porque esa corteza de esa palma se utiliza para estancillos de potreros, de cercos, y se utiliza también para estancillos de urbanizaciones de las casas, porque es un material muy fuerte. Bueno, gracias. Wake up with you in the morning. Right there on top of the moon, we could sit. Do nothing. I wish we were bold. Pues yo creo que ahí es que sacan el tal Blanquillo. You just fly away. I don't wanna care. It's being I'm good. Dentro del parque hay varias plazoletas como la del Sol, la de la Luna, la del Castigo, la del Amor, entre otras. Estas plazoletas tenían un significado bastante fuerte para la tradición indígena, como por ejemplo la del amor. Decía que la persona que estuviera enamorada dejaba un detalle en la mitad de la plazoleta y si lo recogía le estaba aceptando.
How we watch things that kids walk away. Let's live down by the water, watch it come and go home. I wish we were bold. To like sail away, I just don't wanna care. Can you be here and I'm good? Alone, I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up on them. Oiga, no, y esto es un plan romántico, mejor dicho, cualquier París, cualquier Torre Eiffel, realmente es pequeño frente a esto. Está la calle del amor, el puente del amor, está la plazoleta del amor, mejor dicho, cualquier enamorado acá puede pedir matrimonio, y más colocando la canción de Jorge Villamil de Si pasas por San Gil, ay, no, la deja matada. Miren lo que produce este árbol. Esta es el musguito. Y este usualmente le dicen que es el árbol barbaviejo. Recomendado, porfa, cuando vengan, no dañar como tal, ni jalar
esos pedacitos ni nada de eso, porque pues perderían el sentido turístico y lo llamativo del lugar. Yo, señor Guacamayo, qué pena venirlo a coger acá. Acá hay una señorita ardilla. Sí, allá la vi bajando. Y ahí baja una ardilla. Vea. Qué animales tan amigables, ¿no? Y acá aparecieron Chip y Dale tratando de quitarle la comida al señor Guacamayo. Como ustedes se pueden dar cuenta, estaban tratando de hacerlo distraer. Bueno, viajeros, acá tenemos una dama que está disfrazada de campesina santanderiana. Así es el atuendo de las campesinas santanderianas. Se encuentran acá dentro del parque del Gallineral en San Gil, y pues me gustaría que ella nos hablara un poquito del parque, por qué se llama Gallineral, por qué Jorge Villamil está tan inspirado en sus canciones de este parque y qué es lo más representativo y lo que uno tiene que venir a ver a este parque, y una invitación que nos haga. Bueno, mi nombre es Ofelia Saavedra, guía profesional del Parque El Gallineral, San Gil, Santander. El Parque El Gallineral es un pedacito de pulmón del mundo. Se declaró el Parque El Gallineral el 13 de diciembre de 1985. Anteriormente se llamaba Bella Isla, por 3 brazos de la quebrada Curití que unen al río Ponce. Lo emblemático de acá y lo más hermoso son las selvas centenarias, los musgos o festones que caen al piso, donde se hacían los pesebres, tienen muchos nombres: melena, barba de hierro, barba de San Pedro. Y bueno, el calentamiento pues acaba un poco esta variedad de musgo, entonces ya toca hacer pesebres con otros materiales que no sean naturales. Jorge Villamil Cordobés, él era del Huila y nos dejó el himno folclórico. Si pasas por San Gil, amigo mío, por las bravas tierras de Santander, se enamoró de nuestra región, de nuestra provincia, porque esto anteriormente también, valga la redundancia, era el paseo de olla del pueblo, donde venían a lavar ropa a las quebradas, a hacer sus sancochos de olla, sus ferias, sus fiestas, y se enamoró mucho de nuestro parque, que es algo hermoso, algo maravilloso, que cuentan ahorita, hoy en día, con muchos servicios de piscina de agua tratada, hay restaurante, cafetería, y a 5 cuadras de acá de San Gil queda el parque principal de San Gil, el Parque El Gallineral de 7 hectáreas, se observan animalitos como ardillas, hay pajaritos, hay unas tortugas. Es una caminata ecológica, invitando a todos los turistas nacionales, internacionales, a que visiten nuestro San Gil, nuestro Gallineral, a que vengan a respirar aire puro, en familia. Es algo tan hermoso, esto es de paz, de tranquilidad. Muchas gracias, Ofelia. ¿Y gallinerales por los pájaros El que están? 80% de árboles retorcidos donde dormían las gallinas y aún duermen en algunas fincas. Les gustan dormir al aire libre. Ah, ok. Estábamos equivocados porque pensábamos que hay unos pájaros que hacen como gallinas y pensábamos que era por esa razón No, que llamaban guacharacas, las que hacen mucha guacharacas. bulla, son guacharacas. guacharacas. Ofelia, muchísimas gracias por tu información, muchísimas gracias por habernos recibido acá en este parque tan bonito, y realmente, viajeros, no se pierdan este parque si pasan por San Gil, amigo mío.
Bueno, le habla la santanderiana, la campesina santanderiana. Dicen que los santanderianos somos bravos. No, es una mujer emprendedora, luchadora, echada para adelante. Que tenemos un vozarrón de voz, pero un corazón muy noble, porque nuestra voz es golpeada y fuerte, pero no. Es un corazón para recibir a todos los turistas que vengan a visitarnos a nuestro San Gil. Entonces los invito nuevamente. Los esperamos acá con los brazos abiertos. Bienvenidos. Definitivamente. Ofelia, muchísimas gracias y un abrazo, viajeros. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.